A continuación vamos a calcular la probabilidad de un evento en una permutación. Para entender esto, primero hay que leer el ejercicio. Dice lo siguiente. Para estudiar para la PSU, una alumna decide estudiar una materia por día de lunes a jueves. Entre paréntesis, debe estudiar matemática, lenguaje, historia y ciencias. Para hacerlo entretenido lo hace al azar y se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de estudiar matemática el primer día? Bueno, en este caso tenemos una permutación porque no se repiten los elementos de los 4 elementos que hay, que es matemática, lenguaje, historia y ciencia. No se repiten y cada forma en que se distribuya el orden de estudio importa, ya que no da lo mismo estudiar matemática el día lunes o el primer día o el día martes, ¿ya? Por eso es una permutación. Como es una permutación y se ocupan todos los elementos para saber cuál es la cantidad total de posibilidades, tenemos que calcularla con la fórmula, ya que n es igual a 4. Recuerden que es matemática, lenguaje, historia y ciencias. Para calcular la cantidad total de posibilidades, la fórmula es n factorial. N factorial corresponde a 4 factorial porque n es 4, ¿cierto? Entonces, 4 factorial, ya sabemos que es 4 por 3 por 2 por 1, y eso es 24, ya que 4 por 3 son 12 y 12 por 2, 24 por 1, 24. Casos posibles, entonces, eso va a implicar que los casos posibles que vamos a tener acá son 24. De ahí vamos a calcular el evento. Casos posibles, 24. Ahora, nos están pidiendo calcular la probabilidad de estudiar matemática el primer día, ¿ya? Eso es nuestro objetivo principal. Para poder saber cuál es la probabilidad de estudiar matemática el primer día, tenemos que ver cuáles son los eventos que pueden ocurrir que favorecen, las posibilidades que pueden ocurrir que favorecen ese dicho. O sea, matemática el primer día podría ser matemática, lenguaje, historia, ciencias, matemática, historia, lenguaje, ciencias, matemática, historia, ciencia, lenguaje, matemática, lenguaje, ciencia, historia, matemática, ciencia, lenguaje, historia, matemática, ciencia, historia, lenguaje. En total, acá tenemos 6 posibilidades. O sea, tenemos casos favorables, 6 posibilidades. ¿Cómo calculo la probabilidad ahora? Nosotros ya hemos visto que para calcular la probabilidad de un evento, en este caso la probabilidad de que vamos a poner a estudiar matemática, le vamos a poner m, es dividiendo los casos favorables por los casos posibles. En este caso sería 6 casos favorables partido por los 24 casos posibles. Eso lo dividimos o lo simplificamos. Me queda un cuarto. ¿Ok? Un cuarto es igual a la división de 1 dividido 4. Y eso es 0,25. Ahora, ¿a qué equivale 0,25? El decimal asociado que relaciona a 0,25 con un porcentaje es 25%. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad
de estudiar matemática el primer día es 25%. ¿Qué tenemos que ver entonces cuando tenemos que calcular probabilidad de un evento de una permutación? Primero que todo, calcular los casos posibles, aplicando la fórmula de cálculo de permutación. Y lo segundo es ver todos los casos favorables que dan la posibilidad de que se cumpla el evento, que en este caso es estudiar matemática el primer día. Ahí tenemos todos los eventos que favorecen a nuestro caso que queremos estudiar. Eso es todo entonces. Después de eso tenemos que dividir los casos favorables con los casos posibles y transformar eso a un porcentaje. Y hemos terminado.